Arantxa Ribot, que vamos a darle entrada también ahora, es doctora en educación y pedagoga y responsable también de las pruebas de la educación desde Educaixa. Buenas tardes, Arantxa. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bueno, bien. Arantxa, sabemos además que durante el periodo de confinamiento desde Educaixa habéis hecho una investigación casi en tiempo récord, ¿no?, en el que habéis tratado de recoger, bueno, pues las impresiones que tenían los docentes acerca de la situación que se había creado con el cierre de las escuelas y el traslado de toda la educación al ámbito a distancia y online. Y que, bueno, pues habéis publicado un informe que se llama Docentes en época de confinamiento, en el que habéis casi encuestado a más de 1.600 docentes de varias zonas de España, y que lo habéis realizado entre el 11 de mayo y el 3 de junio, con lo cual nos da también un mapa, diríamos, de lo que ya los profesores sabían después de 2 meses y medio, casi 3 meses de encierro. Ahí os habéis planteado preguntas como qué sintió el profesorado, qué retos y necesidades perciben en el alumnado, qué cosas querían que se hubieran priorizado en todo ese tiempo, que nos ayuda a entender qué es lo que ha pasado y que también nos permite predecir un poco cómo vamos a poder afrontar este curso que se presenta también en ese sentido muy nuevo y con sus complejidades. ¿Qué nos puedes contar de este informe? Así es. Bueno, antes de entrar en el informe, daros las gracias a los asistentes a Cátedra de Cultura Científica de vosotros, Promaestro. Estamos muy contentos de estar aquí y como comentabas, hemos elaborado un informe, ¿no? Todos hemos observado que han habido cambios, esto no es nada nuevo, simplemente que desde Educaixa, ¿no?, en pleno cierre de los colegios, quisimos recoger información y preguntar a los docentes lo que tú has comentado, ¿no?, de cómo se sintieron los docentes. ¿Se me ve? ¿Se me ha ido un momento la pantalla? Qué raro. Vale. Cómo se sintieron los docentes y qué retos perciben. Es un informe bastante largo. Yo hoy aquí voy a hablar únicamente de los retos que los docentes reportaron, ¿no?, en mayo y junio. Y toda esta información, como bien dijiste, abrimos una encuesta unos 20 días, justo en la última época de cierre de los colegios, por lo tanto, ¿no?, ya había cierto rodaje en toda esta incertidumbre y tuvimos bastantes respuestas realmente representativas de todas las provincias. Tenemos respuestas de todas las provincias de España, con lo cual, ¿no?, hay una muestra interesante. Para que os hagáis una idea del perfil de persona que nos contestó, si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos la imagen de esta mujer. ¿No? El perfil típico fue una mujer de unos 46 a 65 años, profesora de ESO, de colegio público, y una veterana, porque llevaba, ¿no?, los profesores que han contestado llevan encima muchísimos años de experiencia docente. Y entonces les preguntamos, la primera pregunta que hicimos fue cómo se sintieron, porque el momento que vivían no era fácil y vino repentino. En la siguiente diapositiva vemos los resultados. Fue muy interesante porque nos dicen que la mayoría se sienten preocupados, cansados, pero también acompañados, ¿no?, también apoyados. Y esto es como muy interesante porque realmente es comprensible y tiene cierta lógica en esa situación de incertidumbre repentina y cambios constantes, ¿no?, este agotamiento, pero también este apoyo que hubo entre docentes en el claustro. Y esto queda representado en las gráficas. Entonces, ¿no?, a este docente que estaba cansado, que estaba preocupado y que sentía apoyo, le preguntamos qué retos percibía para el próximo curso en relación al alumno, en relación a las temáticas que se tenían que trabajar y a sus necesidades como docente. Entonces, ¿qué nos dijeron de los alumnos? Es muy interesante, en la siguiente diapositiva, lo que nos vinieron a contar es que pudieron tener contacto con la mayoría de su alumnado, pero no con todo, ¿no? Y aquí sí que es un escenario que es positivo, pero cuando ves el volumen de alumnado que se quedó sin contacto con los profesores,
no deja de ser preocupante, ¿no? No nos tenemos que fijar solo en el sí, sino también en el no. Y de manera general lo que vemos es que sí, la gran mayoría tuvieron contacto con los alumnos, pero los profesores reportan un exceso de trabajo hacia los alumnos, reportan también una falta de habilidad para regular el trabajo propio, ¿no? Para el autoaprendizaje a distancia, y también reportan cierta falta en el alumnado de técnicas para estudiar a distancia, que es totalmente lógico. Por lo tanto, ¿no? De manera resumida, es un alumnado que sí se puede... Los retos que tenían es, tenemos que llegar a la gran mayoría y tenemos que dotar a estos alumnos, ¿no? de estos conocimientos o de estas capacidades para poder afrontar una educación a lo mejor con periodos intermitentes de confinamiento. Esto es lo que percibieron los docentes, no, o sea, es la percepción que tuvieron ellos. Entonces, frente a este panorama de cómo ves a tus alumnos y qué crees que necesitan, entonces les preguntamos una pregunta abierta, que es la siguiente diapositiva, que les dijimos, ¿qué temáticas crees que sería necesario trabajar para el curso que viene, el año que viene con tu alumnado? Era una pregunta abierta, o sea, podían redactar lo que quisieran. Y es muy interesante porque el 30% coincide, aquí no había casillas ni nada, coincide en la educación emocional, todo el tema de gestión y acompañamiento. También, que esto va en relación con lo que comentaba anteriormente, en el trabajo de autonomía, autocontrol o autorregulación del aprendizaje y en el manejo de las TIC, que esto, ¿no? se corresponde con lo que veníamos diciendo. Y es, bueno, pues como temáticas, viniendo de donde venimos, esto es lo que tendríamos que trabajar. Después les preguntamos, si pasamos a la siguiente diapositiva, les preguntamos a los docentes, ellos, para poder hacer frente a este cierre de los colegios o esta docencia a distancia, ¿qué necesidades sentían en ellos mismos? Pues la primera era recibir formación, la segunda era contar con recursos digitales gratuitos y recibir formación, perdón, no solo en metodologías, sino en temas de digitalización. Y el apoyo, ¿no? Por parte del colegio o el equipo directivo. Esto es muy importante porque la digitalización fue total y vemos que a lo mejor no estaban lo suficientemente preparados. Y esto nos puede dar muchas pistas para afrontar el desarrollo profesional docente, ¿no? ¿Qué podemos ofrecer a nuestros profesionales de la educación para esta nueva realidad que nos está viniendo? Pues reportaban esto como retos que yo creo que es muy interesante tenerlos en cuenta. Acabamos de iniciar el curso, esto nos lo decían después de meses de confinamiento y animo a aquellos que puedan, que trabajen en esta dirección con los docentes. Les preguntamos ya, para terminar también, la segunda diapositiva, en el curso 2021, o sea, en este curso, ¿qué priorizarían? Esta es una pregunta que también lanzó la Education Endowment Foundation en Inglaterra y que nosotros les pedimos permiso para poderla replicar con nuestros docentes. Y bueno, pues las cuatro primeras cosas que son muy interesantes. La primera, ya reportaban en mayo, junio, temas de protección. También está entre el ranking de las primeras todo el tema de acompañamiento emocional, gestión de las emociones. Y en tercer lugar, el tema de la brecha, ¿no? Que hoy hablaremos de esto. La brecha es algo que ha preocupado muchísimo a los docentes, cómo podemos paliar este gap, ¿no? que todo este confinamiento puede tener, porque no todos los alumnos han recibido o disponen del mismo apoyo ni de los mismos recursos en casa, y esto es clave. Y también los profesores priorizaban la formación digital para ellos. Y esto es muy importante, porque yo creo que sería muy interesante volver a pasar este cuestionario, que no lo descartamos, para ver ahora, ¿no? cómo sienten, pero al terminar o en la última fase del confinamiento, era los retos que tenían. Yo creo, así como resumen, conectividad y recursos para que el alumnado pueda estar bien en casa y pueda seguir. Todo el tema de la gestión emocional y promover un desarrollo profesional docente hacia la digitalización también es clave.
y está claro que el tema de la protección, ¿no? Sanitaria y el tema de la brecha digital preocupaban muchísimo. Y lo cierto es que no vemos que el ritmo educativo y muchas prioridades, las que teníamos hace 2 años, se han alterado totalmente. Sería muy interesante que aprovecháramos este momento tan crucial, a lo mejor, para revisar lo que venimos haciendo, ¿no? Y lo que hemos hecho y lo que queremos hacer en el aula. Y está claro que nos esperan tiempos muy interesantes, también muy retadores, y tenemos que estar todos juntos para poder progresar y no dejarnos a nadie atrás, que yo creo que esto es esencial. Y con esto simplemente es un pequeño mordisco de nuestro informe, que espero que si os queréis bajar y leer más en detenimiento lo tenéis en nuestra web. Y poco más que decir por nuestra parte. Ha sido un placer poder tener este espacio para presentarlo. Muy bien, Arantxa, muchísimas gracias. La verdad es que vuestro estudio nos anima también y nos muestra la necesidad del conocimiento que tenemos, ¿no? De saber qué es lo que está pasando y de conocer también cómo se está resolviendo y cómo se está abordando todas estas cuestiones para ir viendo qué es lo que mejor nos está funcionando. Como os ha dicho Arantxa también, podéis descargaros el estudio en la web de Educaisa, que aparece ahora en la pantalla y que también os hemos compartido por el chat. Y ahí lo tenéis y os recomendamos mucho su lectura. Recordamos que podéis participar a través de las redes sociales, de Twitter, de YouTube, con el hashtag PruebasEdu, y recogeremos algunas de vuestros comentarios y preguntas al final en el coloquio.